Bien, aquí tenemos el circuito armado en iCircuit, una aplicación para el teléfono. Y aquí podemos ver la simulación de puente H, que es para manejar una carga de un motor de 12 volts que absorbe una corriente de 500 mil amperes. Este funciona en ambos sentidos, como lo podemos ver, y vamos a ver cómo se hicieron los cálculos. Primero hay que analizar el circuito y como podemos ver durante la mitad del ciclo, cuando funciona de un lado o de otro, solo pasa la corriente por donde están pasando esos puntitos verdes. Entonces, para hacer el análisis, solo necesitamos la mitad del puente H. Por tanto, podemos eliminar el resto de las partes. Pues bien, como vemos, aquí sigue funcionando. Y esa es la parte que vamos a analizar. En este punto podemos ver que estos diodos solamente sirven como protección, por tanto que también los vamos a quitar. Y finalmente, ese es el circuito que nos queda. He reacomodado el circuito para que sea un poco más fácil de ver. Cabe mencionar que estas fuentes de aquí son la misma, simplemente para que sea más fácil de observar cómo va a funcionar el circuito, las he separado en tres diferentes. Entonces aquí podemos ver que hay tres entradas, que serían las tres entradas que se están viendo aquí. Y cada una va a generarnos una malla. Aquí tenemos la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Con esas vamos a empezar el análisis. Bien, aquí empezamos con los cálculos. Analizamos desde la malla de BCC, donde podemos ver que vamos a pasar por RC, que lo va a atravesar una corriente IC. Después pasamos hacia el voltaje de colector emisor del primer transistor. Después el voltaje del motor. Y por último, el voltaje de colector emisor del transistor 3. Y de ahí vamos a tierra, como lo podemos ver en esta ecuación de aquí, donde el voltaje del motor es de 12 volts, como habíamos dicho, el voltaje de base emisor 1 y de base emisor del transistor 3 es de 1 volt. Normalmente se maneja como de 0.7 porque se supone que aquí solamente es como un diodo, pero a mí me gusta usarlo en 1 volt. Después tenemos el voltaje de colector emisor 1 y el voltaje de colector emisor 3, que como estos dos son iguales, lo aproximamos a más o menos lo mismo y es de 1 volt aproximadamente. Este dato lo pueden encontrar en el datasheet de su transistor como voltaje colector emisor de saturación. Después tenemos que la corriente de colector 1 es igual a HFE por la corriente de base, que es la que vamos a insertar aquí. Y esta es de 500 miliamperes, ya que dentro de la malla 1 o de la malla de BCC
es la corriente que vamos a estar consumiendo, entonces de 500 miliamperes. Despejando de esta parte de aquí, podemos obtener la corriente de base que vamos a necesitar para estas dos partes de aquí. Entonces necesitamos 50 miliamperes, porque sabemos que la HFE en saturación del transistor que yo estoy ocupando 2N2222 es de un valor de 10. Después tenemos que el voltaje 1 y el voltaje 3, ambos son de 15 volts, como lo mostramos en el circuito anterior en iCircuit. Y VCC es de 15 volts. Así tenemos que RC es igual a 15, despejando de aquí, que es la de VCC, menos 1 volt, que es este de aquí, menos 12 volts, que son los del voltaje del motor, menos 1 volt, que es el del voltaje de colector emisor 3, entre 0.5, que son los 500 miliamperes, y obtenemos un valor de 2 ohms. Después analizamos la malla por B1, que es esta parte de aquí. Aquí tenemos que B1 es de 15 volts, pasamos a la resistencia 1, que va a estar multiplicada por una corriente 1, que va a ser la corriente de base del transistor 1. Después vamos a pasar por un voltaje base emisor, que ya lo determinamos en 1 volt. De ahí vamos a pasar hacia el motor, otra vez. Vamos a tener el voltaje del motor. Y de ahí vamos a tener la caída en este punto de voltaje colector emisor del tercer transistor. De esta forma tenemos que R1 va a ser igual a 15 volts, que es lo de la fuente en B1, menos 1 volt de la base colector emisor, menos 12 volts, que es lo del motor, menos 1 volt, que es lo del transistor 3, entre 0.05, que es la corriente de base que tenemos, y nos da un valor de 20 ohms. Por último, analizamos la malla 3, donde tenemos que son 15 volts, que pasan por una resistencia R3, por la cual circula una corriente 3, que es la que igual vale 50 miliamperes. De ahí tenemos una caída de base emisor y llegamos directo a tierra. Entonces tenemos que son R3 es igual a los 15 de la fuente de B3 menos 1, que es lo de el voltaje de base emisor, entre la corriente de base, que igual es de 50 miliamperes, y obtenemos un valor de 280. Así es como se calcula un puente H. Espero les haya servido. Si les gustó, dejen un like y hasta pronto.